Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Logistic Talks, donde semana a semana platicamos con aquellos líderes que están cambiando la forma en la que hacen las cosas en esta industria. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con Sandra Aragonés, presidenta de la CONALOG y Supply Chain and Logistics Senior Director en Álvarez Marsal. Sandra ha tenido una larga trayectoria de la mano de la logística en distintas industrias con diferentes perspectivas. Y ahora me gustaría platicar contigo, Sandra, sobre lo que has hecho, hacia dónde van las cosas y empezar cómo estás el día de hoy. Todo muy bien, primero que nada, gracias Isaac por el espacio para poder tener una conversación sobre temas que considero que son muy relevantes, ¿no? El dónde estamos, hacia dónde vamos, en una industria que a mí me apasiona y que además pues es muy relevante para México, ¿no? Como es la industria logística. Claro, y debemos de estar al pendiente de lo que se está haciendo en temas logísticos, ya que también representan costos muy importantes para las empresas. Me gustaría Correcto. empezar preguntándote de forma conceptual, Sandra, ¿tú cómo interpretas el balance? Yo creo que el balance para mí es equilibrio, ¿no? Es asegurar que tenemos, lo voy a llamar balance en profesional, ¿no? O sea, en logística es el balance, es el equilibrio entre el costo de servicio con el nivel que vamos a estar ofreciendo a nuestros clientes. Es el lugar, llamamos así, o ese estatus donde lo que buscamos es tener los elementos correctos en las cantidades correctas, ¿no? Si lo veo desde la perspectiva balance profesional con personal, para mí tiene que ser ese momento donde estoy en equilibrio, donde estoy en paz, donde me permite desarrollarme, donde me permite seguir creciendo, donde hay un challenge también. Para mí el balance no significa estar en una zona de control, de confort, perdón, no significa estar en una zona donde no te estás constantemente mejorando y creciendo. Para mí el balance es ese punto donde también te estás haciendo un challenge constantemente, ¿no? Para crecer como persona, para crecer profesionalmente. Y en el mundo logístico es ese equilibrio maravilloso y mágico donde puedes lograr dar el mejor nivel de servicio, la mejor experiencia al cliente con los menores costos, pero desarrollando a tu equipo, cuidando a tu equipo del lado humano. Entonces tiene muchas aristas. Para mí es una palabra que involucra muchos conceptos. Claro, y me encanta la forma en la que lo llevas, mm, cómo es un balance, pero también un reto, y me gustaría escuchar un poco sobre tu trayectoria, cómo has abordado estos retos, cómo iniciaste en este mundo de la logística y de todo tu trayectoria, cómo es que llegas a ocupar el cargo de presidenta de la CONALOG. Pues mira, yo soy ingeniera industrial, orgullosamente estudié en el Tecnológico de Chihuahua, en el regional, o sea, soy pantera. Y dentro de la industria, llamémosla como ingeniera industrial, estás en constante contacto, ¿no? Mis prácticas profesionales fueron en almacén, ahí inicié mi carrera profesional. Entonces ahí me empecé a enamorar de este mundo logístico, donde permite conexiones intradepartamentales y con resto de proveedores, clientes. O sea, en almacén, como yo inicié, fue justamente en asegurar que tuviéramos el inventario de forma correcta, pero que el inbound que llegaba de proveedores, que eran proveedores internacionales, porque yo empecé en maquiladora, como buena norteña, la industria maquiladora es muy fuerte, una maquiladora de la industria automotriz. Entonces, la clave era cómo asegurábamos que el producto llegara con la calidad correcta para empezar a hacer los productos que se hacían en planta de manufactura. Y ahí empiezas a colaborar con el cliente, con el proveedor, perdón, y empiezas a hacer innovación. O sea, la verdad es que me tocó en algunos ayeres, como yo empecé literal a conteos cíclicos donde tenía que ir a contar las tuercas, contar todos los diferentes elementos, uno por uno físicamente. Y parte del reto fue, ¿cómo hacemos esto más eficiente? Y mis prácticas profesionales justamente fue el desarrollar un modelo estadístico que pudiera reducir el tiempo que le dedicábamos todos, desde ingenieros de almacenes hasta almacenistas, para que realmente fuera productivo y hacer un modelo que realmente fuera eficiente. Y eso me permitió irme enamorando de decir, ok, la logística no solamente son costos, la logística no solo es eficiencia, la logística también se impacta en el balance de vida hacia los diferentes colaboradores que tenemos.
Entonces, me fui empapando, ¿no? De esos conceptos. He tenido la gran fortuna siempre de tener grandes jefes. Entonces, ese primer líder que tuve, pues me llevó a entender cómo el almacén impactaba en producción y cómo el almacén impactaba hacia el cliente el final y cómo ibas a hacer todas esas conexiones. Eso fue lo que a mí me empezó a apasionar de la logística. No es un área que es por silos, es un área que te permite conocer desde la cocina de cualquier negocio, llamamos así, hasta la experiencia al cliente, hasta la colaboración con tus proveedores de segundo o tercer nivel, hasta realmente la experiencia que viven tus colaboradores. Y de ahí tuve la experiencia de poder colaborar con diferentes compañías. Ahí empecé en auto, en maquiladora. Fui desarrollando mi carrera y entre más conocía, más me enamoraba de todo lo que es logística y cadena de suministro, porque me permitía tener esa visión en tu me permitía tener el conocimiento del negocio en particular. Me fui a estudiar una maestría en finanzas porque también me di cuenta que muchos somos muy buenos técnicamente, pero no hablamos el lenguaje de negocio y no estamos en unas ONGs, no trabajamos bueno, no pasa nada si no reduzco costos, ¿no? Todas las eficiencias, toda la productividad, todo lo que estamos haciendo tiene que permear al impacto en negocio. Y ese impacto en negocio, al principio de mi carrera, yo decía, ¿y qué es el payback? ¿Y por qué es ROI? ¿Y por qué el director a nivel que estaba en Estados Unidos me está cuestionando si yo ya le traje optimizaciones en inventarios? ¿Por qué quiere capital de trabajo? ¿Por qué me está hablando? Y ahí fue donde dije, tengo que hablar temas financieros. Entonces, siempre soy una persona que intenta complementarse. Creo que entre más el conocimiento y entre más domines ciertos temas, pues te va a facilitar la toma de decisiones, tu desarrollo profesional, etcétera. Entonces, me fui a estudiar mi maestría y me quedé trabajando por allá en el extranjero un ratito, eh, pero eso me permitió también entender la diversidad cultural, ¿no? Creo que también es muy enriquecedor. Estamos en un mundo globalizado donde no podemos estar como, llamémosle, perdón por la expresión tan coloquial, como caballitos pensando que todos piensan exactamente como yo, pero el contacto con otras culturas, el entender el mercado europeo, el ver cómo trabajaban en España, me permitió también darme cuenta de que tienes que estar en constante actualización, en constante reto, en que a lo mejor hablar inglés no es suficiente, el que tienes que entender a tu colaborador que se encontraba en Alemania, que tienen otra cultura, otro esquema mental. Y eso pues me fue enriqueciendo y me fue preparando, ¿no? Entonces, poco a poco fui creciendo, llamémosle así. Todavía me falta mucho, lo reconozco. Yo no soy una persona que considere que ya llegaste a un nivel y no hay que estudiar. Por supuesto que no. Yo soy de las personas que cree que siempre hay que estar actualizado, siempre, y más con la velocidad que va el mercado. O sea, el día de hoy, alguien que me diga, ah, no, pues yo sigo usando los métodos que usaba en los ochentas, noventas, no, o sea, tarde o temprano te van a comer el mercado. Entonces, creo en la constante actualización, creo en el constante desarrollo, creo en el compartir conocimiento. Y eso me llevó a Conaloc. O sea, en Conaloc es una asociación que lo que yo quería es, quiero juntarme con los mejores de logística. También creo que escuchar, el aprender de los otros, te da una ventaja competitiva. O sea, no puedes creerte el sensei y no aprender de los demás. Entonces me llevó a decir, ¿qué organismos existen en México? ¿Dónde puedo generar relaciones? ¿Dónde puedo aprender? Y yo también aportar, ¿no? Me inscribí como cualquier asociada con ALOC, pero soy una mujer muy inquieta. Entonces me fui metiendo y fui proponiendo iniciativas y me fui involucrando en lo que hacía con ALOC hasta que inicio como asociada un año después en las asambleas de CONALOC. Cómo funciona es en las asambleas los asociados deciden quiénes van a ser sus consejeros y quién va a ser su mesa directiva. O sea, es por votación. CONALOC no es dedazo, CONALOC no es que alguien dijo que estas son las personas, los asociados votan. Entonces, en esa asamblea salgo elegida como consejera. Los lugares como consejeros duras 2 años. Insisto, cuando soy muy inquieta me fui metiendo y fui desarrollando ideas y fui aprendiendo, porque sí creo que también va a depender de el hambre que tenga cada quien, ¿no? O sea, puedes estar en una empresa y si le quieres poner tu corazón, tu empeño, puedes crecer muchísimo. Pero si eres apagado, si eres pasivo, no importa dónde estés, no vas a sacarle el mayor provecho. Entonces,
como creo en eso, pues empecé a involucrarme, a hablar con los grandes de la industria que forman parte de Conalog. Y pues después de ser consejera, en la siguiente asamblea, después de 2 años como consejera, se me elige como vicepresidenta. Tuve la gran fortuna de trabajar con Gustavo Equiwa como presidente, que es el CIO de Francia, que también le aprendí el cómo dirigir la organización y posteriormente el año siguiente me eligen como presidenta. Orgullosamente soy la primera mujer de Conalog. Conalog tiene 20 años de historia. Una parte es como el CCMP, como el cónsul de supply chain en México. De ahí se migra a Conalog. En esa primera historia hubo mujeres que fueron líderes, me gustaría recalcarlo, porque sí ha habido liderazgo femenino. Cuando se convierte a Conalog es cuando, digamos que en esta nueva etapa, es que soy la primera mujer, pero también soy la primera que religen. No sé si están tomando tan buenas decisiones, pero bueno, ya van 3 años, la verdad estoy muy contenta y creo que es porque me gusta mucho colaborar, o sea, creo en la colaboración, creo que la suma de los esfuerzos traen mejores resultados. Entonces, y con Alok me permite hacer eso y me permite seguir aprendiendo. Claro, y muchas felicidades por toda esta trayectoria, por el hambre, por la diversificación de intereses y por todo el tiempo estar buscando algo nuevo que te apasiona. Me gustaría escuchar un poco cómo al día de hoy esto aporta dentro de tus dos roles que tienes, tanto en Álvarez Marsal como en la Conalog, cómo esto se va complementando y cómo vas desarrollando las alianzas comerciales dentro de la Conalog y dentro de Álvarez Marsal para crear, ¿no? Me decías que creas y construyes de la mano de todos los que conoces, de la mano de las personas con las que colaboras. Estoy de acuerdo, al final el conocimiento se va agregando y me gustaría escuchar cómo esto tiene un rol en tus posiciones. Creo que mis roles son totalmente complementarios. Y explico el por qué. Yo me dedico a la consultoría y en la consultoría lo que vendes es conocimiento, lo que vendes es talento. Entonces, entre mayor conocimiento tenga, pues mejor posicionamiento y mejores soluciones le puedo brindar a mis clientes. Entonces, esto se complementa porque en consultoría todos los días tienes que estar actualizado. Yo no puedo llegar con un cliente y decirle, te vengo a ofrecer la solución ochentera, que en aquel momento funcionó, sin hablarle de cuestiones analíticas, digitales, tecnologías emergentes, o sea, tenemos que innovar, ¿no? O sea, y dentro de esa innovación, del qué necesita cada cliente, porque eso es lo que me encanta de la consultoría, ¿no? Al final es una industria muy dinámica donde abordas, es como si fuéramos doctores de negocios, ¿no? Abordas una problemática, pero esa problemática tiene que estar bien abordada. Y para poder abordarla tienes que tener las bases y el conocimiento. Entonces, a través de Conalo, pues por supuesto estoy actualizada de qué pasa en el mercado mexicano, qué está pasando con el contexto macroeconómico, qué está pasando con algunas situaciones como pueden ser, llamémosle la relación con gobierno, ¿no? Y cómo impacta a la industria en general. Entonces, esa actualización que me permite tener con Alok a través de las relaciones, a través del conocimiento de otros expertos, pues por supuesto que va a alimentar y que va a ayudarme a ser una mejor consultora. Y viceversa, ¿no? La consultoría me permite tener un esquema de pensamiento donde constantemente estoy buscando cómo mejorar. O sea, mi rol es llegar a una empresa y poder mejorar los resultados que tienen, ¿no? Llámale en cualquier área de cadena de valor o en logística, etcétera. Entonces, es lo mismo que hago con Alok, el cómo puedo mejorar, ¿no? O sea, parte de lo que, por ejemplo, iniciamos cuando empieza la mesa directiva hace 3 años, fue, para mí era muy difícil decir, en toda la industria hablamos de digital supply chain. ¿Cómo es posible que con Alok no se digitalice? O sea, necesito ser congruente entre lo que hago en la industria versus lo que hago en la asociación. Entonces empezamos con una digitalización de la organización, aplicando herramientas, o sea, viendo, oye, cómo vamos a poder tener mayor presencia en redes sociales, cómo vamos a poder contestar de forma automática ciertos requerimientos, cómo creo una comunidad digital, porque tiene que haber congruencia. Entonces, mi esquema mental de consultora
trato de implementarla en Conalop, pero a la vez aportando valor y escuchando a los diferentes elementos que son los consejeros, los asociados, la industria, pero a la vez es ese rol que es una constante actualización, que es un constante networking, cómo me ayuda a plantear mejores soluciones, ¿no? Entonces, van muy de la mano, y va a llegar un periodo donde voy a pasar la estafeta, el cual va a pasar próximamente, y cuando eso pase, por supuesto que voy a seguir involucrada en Conalop porque hay mucho valor que me genera estar escuchando qué pasa, estar leyendo qué sucede, tener las conversaciones que me permiten estar actualizada y eso llevarlo a mis clientes para poder decir, esto es lo que está pasando en México. Claro. No, y me encanta. Me gustaría empezar a tomar un punto de vista sobre pues, lo que está pasando en México, la logística y más que nada cómo ha cambiado la logística a lo largo de los años desde que estás inmersa en este mundo. Yo, ha cambiado, o sea, los temas digitales ha cambiado radicalmente. O sea, como yo te comentaba, mi primer trabajo, no vamos a sacar cuentas para que no sabemos mi edad, pero hace algunos ayeres que cuando yo empecé, literal parte de mis actividades era ir máquina por máquina en producción a recoger el reporte de producción del operador y luego teclearlo y yo poder sacar los indicadores. Eso al día de hoy no genera ningún valor, ¿me explico? O sea, al día de hoy tienes Internet of Things, conectas los PLCs, conectas los sensores y puedes saber absolutamente la productividad del equipo. Si tuviste tiempos muertos, si hubo un cuello de botella, si es que no hubo productividad del operador, pero eso fue hace 20 años que yo estaba tecleando, mi valor agregado era ese. Posteriormente, pues obviamente yo dije, oye, esto no estoy siendo como de mucho valor, estoy siendo un escribano, ¿cómo puedo generar más valor? Y fui creando algunas iniciativas, ¿no? Pero eso al día de hoy, tú le preguntas a cualquier ingeniero industrial que está preparándose para salir al mercado y le cuentas esto, para ellos es como, ¿qué estás hablando? ¿Del siglo de qué? Y eso fue hace unos pocos, relativamente pocos años. Al Sí, día de hoy tenemos que estar hablando de cómo voy a sacar la información a través de SQL, cómo lo voy a bajar en un Python o en un R y eso cómo lo meto en un tablero, llámale Tableau, Locker, Power BI, que me permita tomar decisiones. O sea, la clave es la toma de decisiones, ¿no? Entonces, por supuesto que ha cambiado. Antes, pues, ni hablar de, oye, ¿cómo vamos a estar? En logística siempre nos enfrentamos a ciertas situaciones, como por dar un ejemplo muy puntual. ¿Qué pasa con el combustible, no? En la flota. Todo el tiempo están de que si ordeñan la flota, que si hay robo, que si no sé qué. Pues hace algunos ayeres era pues casi un monitoreo manual, ¿no? O sea, al día de hoy tienes sensores, puedes estar sabiendo, tienes decisiones estratégicas para ver si tú vas a colocar el suministro del combustible o no, cómo lo vas a estar haciendo. Pero ese tipo de soluciones no existían. Entonces, para mí, el tema de cómo ha evolucionado el sector va muy de la mano con dos grandes cosas. El primero tiene que ver con todo el empuje que ha venido de tecnología, ¿no? O sea, un logístico que no me hable lo básico de tecnología, para mí también está en cierta desventaja. Y puede ser desde inteligencia artificial hasta IoT, hasta torres de control, o sea, hay muchas opciones. No somos tecnólogos, eso sí lo quiero aclarar, pero sí tenemos que hablar ese lenguaje un poco, ¿no? Si no, ¿cómo tomas decisiones si todo lo quieres hacer manual? Este, y dos, tiene que ver, creo yo, desde la perspectiva de nuevos modelos operativos que van contestando las exigencias cada vez más fuertes de los consumidores y de los clientes. Antes, tener un nivel de servicio de X porcentaje, que pongo como benchmark, o sea, no, estamos hablando de 98, 99% de nivel de servicio como benchmark, ¿no? ¿Cuántos realmente en México, siendo ácidos en sus mediciones, que no sea el, bueno, modifiqué el pedido y por eso es que sí llegué, sino siendo ácidos estamos siendo capaces de lograr eso? Y eso ya, el cliente lo pide, el cliente pide trazabilidad, el cliente pide que me entregues más rápido, que me lo entregues con más barato. O sea, y eso lo vemos, por ejemplo, en el e-commerce, ¿no? O sea, yo que tuve la gran fortuna también de trabajar en el e-commerce por algunos añitos, o sea, nosotros compramos y entras a cualquier plataforma y no estás dispuesto a esperar una semana. Entonces, tú como consumidor cada vez estás siendo más exigente.
Si eres más exigente en los tiempos de entrega y que aparte no me cobres el envío, ya se me cayó el audífono, perdón, este, Sí. Oye, ¿y cuáles son estas tecnologías que son ya necesarias para un tema logístico? ¿Cuáles, ya sea inteligencia artificial, conectividad de flotas? ¿Cuál es algo que ya es un requisito estar en esto? yo te diría que no me gusta generalizar. Creo que la clave es que cada uno de nosotros hagamos realmente una evaluación de cuál es el nivel de madurez digital que tengo en mi empresa. ¿A qué me refiero con esto? Voy a poner tres ejemplos tal vez muy simplistas, pero con esto creo que puedo ejemplificar muy bien. El primero, porque como consultora he hablado con algunos clientes y estoy haciendo, por ejemplo, algunos proyectos, ¿no? Donde tienen un RP, pero es un RP, un legacy de hace muchos años, donde pareciera que el RP más bien trabajan para gestionar el RP porque hay mucha transacción manual. Ese tipo de compañías donde todavía no tengo, llamémosle la base, ¿cómo le voy a hablar de inteligencia artificial y machine learning cuando lo primero que tengo que hacer es, vamos a poner las cuestiones fundamentales de tecnología, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser tu software? ¿Cómo vas a tener tus datos? O sea, es increíble que actualmente estamos haciendo inteligencia artificial con algunos, con un cliente en particular, pero sus datos, o sea, tuvimos que empezar por el MDM, porque al principio decían, oye, es que yo quiero un buscador tipo chat GTP para que me ayude a ver el mercado. Ok, bueno, por supuesto que podemos hacerlo, vamos a entrar, ¿no? Y entramos al detalle, no existía un control y un gobierno de datos. Pues, ¿cómo hablamos de un chat GTP implementado cuando no tengo lo básico? Entonces, por eso creo que primero tenemos que entender cuáles son mis capacidades digitales actuales. ¿En qué nivel estoy? Porque si estoy en un nivel donde todo lo manejo en Excel, ¿no? Donde mis pedidos, o sea, es increíble, pero todavía existen compañías en México que gestionan pedidos con fax, o sea, o porque les mandaron un correo, pareciera increíble, pero sigue pasando. A esas empresas, ¿cómo les digo, oye, ¿por qué no has implementado blockchain? O sea, esas empresas es, vamos a hacer tu roadmap digital, pero primero tienes que desarrollar tu capacidad digital iniciando por lo básico, ¿no? Pero va a haber otras empresas, como las multinacionales muy fuertes, ¿no? Que esas empresas ya tienen su RP, tienen su software de planeación avanzada, tienen sus TMS, ya tienen incluso hasta drones en los almacenes monitoreando sus inventarios, ¿no? O sea, ya tienen muchísima tecnología, ya tienen AGVs, ya tienen todo un sistema automatizado. Pues con ellos no puedo llegar a decirles, oye, ¿qué te parece si hacemos una evaluación de qué TMS te conviene? Van a decir, Sandra, ¿de qué me estás hablando? Si yo ya conecté mi torre de control de transporte y puedo estar monitoreando y tengo hasta video analytics de cuál es el comportamiento de mis transportistas. Entonces, creo que la clave es en qué nivel de madurez te encuentras. Dependiendo del nivel de madurez, ahí vamos a poder hablar de qué herramientas. Pero sí quiero hacer énfasis en que no se trata de digitalizar por digitalizar. He visto muchas compañías en mi rol de consultora donde empiezan y a lo mejor dicen, pues voy a implementar esta herramienta aquí y lo ven por silos. Entonces, parece increíble y justamente lo platicaba con un cliente. Por dar un ejemplo, ellos ahorita tienen corriendo 4 herramientas de gestión y control documental, ¿no? ¿Por qué? Porque el de compras fue a comprar la suya, ¿no? El de legal fue a comprar la suya, el de logística dijo, necesito las pruebas de entrega, entonces voy a hacer la mía. ¿Eso de qué me habla? De que no existe una estrategia y un roadmap claro que no sea por silos. ¿Y eso qué se traduce? No es una estrategia de digitalización y es mucho más costosa. Van a tener que a lo mejor decidir dentro de las 4 plataformas que tienen quedarse con una y todo lo que invirtieron las otras, la curva, las capacitaciones, o sea, es dinero que estamos tirando a la basura, ¿no? Entonces, más que a lo mejor decir, oye, cásense con esta tecnología, yo sí diría, o sea, partamos de realmente un análisis de dónde están mis capacidades digitales, dónde me encuentro y hagan una estrategia en tu end.
donde a lo mejor muchas compañías están empezando a digitalizar temas de hacia el cliente, hacia la experiencia del cliente. Perfecto, me parece maravilloso. Y a lo mejor después van hacia atrás. Pero dependiendo de la empresa, va a haber sentidos donde tal vez te convenga digitalizar primero el área de compras, porque ahí tienes mucha área de oportunidad y hace más sentido estar hablando de implementar un software de SRM para todo lo que es la gestión de proveedores, en lugar de estar hablando de un CRM que tiene que ver con clientes, ¿no? Entonces, depende. Pero sí creo que como logísticos, nuestra obligación es saber cuáles son las tecnologías emergentes. Todos tenemos que saber, ¿hace o no ha sentido meter a GBS en mi operación? ¿Hace o no ha sentido meter inteligencia artificial y cómo lo voy a estar metiendo? ¿Hace o no hace sentido meter Internet of Things en mis almacenes o en mis plantas de producción? ¿Y eso cómo voy a saber si hace o no hace sentido? Entendiendo realmente cuáles son mis capacidades digitales y cuál es la estrategia digital de la compañía. Sí, claro, y qué importante el no digitalizar por digitalizar, ¿no? Eso es bien importante y todos los que estén en estos procesos deben de hacer una estructura y deben de planear con cierta prospección sobre hacia dónde van, sobre cómo lo quieren hacer. Me gustaría escuchar un poco, adentrándonos en la Conalog, cuál es su rol, cómo apoyan a los asociados en temas, ahorita hablando del nearshoring, cómo los canalizan, qué rol juegan en la entrada, en facilitar la movilidad y en las alianzas también con el gobierno. Claro. Aquí ya me lo voy a dividir en varios rubros. Sí. Me gustaría tocar al menos cuatro o cinco, ¿vale? El primero lo voy a llamar el way of working as usual. ¿A qué se refiere con esto? Con algo cómo aporta, con foros de actualización, con foros de networking, donde permite el diálogo entre diferentes ejecutivos logísticos para que puedan compartir, por ejemplo, oye, yo quiero hacer un network strategy. Ah, pues déjate presento o habla con este director que ya lo hizo, para que te cuente, toma en cuenta, ten cuidado con esto, no lo hagas con estos, usa este software y poder escuchar la experiencia de otro responsable, creo que es muy enriquecedor. Entonces, están esos foros que son el día a día, ¿no? Donde también, por ejemplo, compartimos contenido, ya sea a través de noticias, a través de entrevistas, a través de contenido especializado, o sea, año con año hacemos un estudio logístico con varias asociaciones, entre ellas Amacarga, la OM, la AMTI, GC1, Álvarez Marsal, IPADE, o sea, ya es un ente BDS de Logistic World, o sea, ya es un estudio mucho más potente. El compartir esos son benchmarks que te permite decir, oye, ¿cómo está el costo logístico? A ver, por farma, por retail, por consumo masivo, es información valiosa para la toma de decisiones. Pero eso es el día a día, llamamos lo que hacemos constantemente, ¿no? Hay otro que le voy a llamar el valor más ad hoc. ¿A qué me refiero con esto? A que hay asociados que dicen, oye, yo estoy enfrentándome a una situación de extorsiones. ¿Cómo la manejo? Ah, mira, déjame, te contacto con el experto en nuestra asociación y tengan una plática, pero no en un foro, sino un tipo de asesoría, no es consultoría, sino asesoría, mucho más profundizada. O bien tenemos diálogos logísticos. ¿Qué significa diálogos logísticos? A mí me encanta esta iniciativa de Stefan Serna, uno de nuestros consejeros, donde lo que hacen es, se juntan 5 ejecutivos y mes con mes van a abordar una problemática. Entonces, imagínate, Isaac, que tú estás enfrentándote a una situación y vas a compartir esa situación con 4 o 5 ejecutivos y esos 4 o 5 se van a focalizar en resolver contigo esa situación. Siguiente mes me toca a mí. Entonces, yo te planteo mi situación y tú con otros 4 van a ayudar a Sandra. Entonces, mes con mes se van aportando cómo solucionar algo particular, ¿no? Cada quien puede estar hablando de un tema de liderazgo, un tema técnico, un tema digital, pero la intención es que pongamos el esfuerzo colectivo para resolver una situación puntual de un ejecutivo. Pero lo llamo más ad hoc porque depende de la necesidad de cada quien, ¿no? Me encanta porque es un programa de 4 o 5 meses donde se reúnen, discuten, súper enriquecedor y se focalizan en aportar valor a un ejecutivo, ¿no? Hay otros más que pueden ser donde nuestros asociados corporativos
ponen a la mesa el necesito un soporte de tráeme 4 o 5 ejecutivos y les voy a plantear toda mi problemática sobre esa empresa en particular y entre 4 o 5 consejeros o asociados tratan de proponer alguna solución, ¿no? No es consultoría porque es una asesoría igual, pero en este caso no es del ejecutivo, es de la empresa. Entonces, eh, hace relativamente unos meses, por ejemplo, apoyamos a uno de nuestros asociados que están en el norte del país, que justamente querían entender cómo llevar su cadena de suministro al siguiente nivel. Entonces, nos pusieron sobre la mesa, mira, aquí están todos mis datos, todos con acuerdo de confidencialidad, esto es lo que me duele, ¿qué me recomiendas con algo? ¿No? Y entonces los apoyamos y les hacemos recomendaciones y ya ellos después pueden seguir solicitando el apoyo de algún otro externo o bien focalizando ellos internamente el esfuerzo, ¿no? Hay otro pilar que tiene que ver, le voy a llamar, con iniciativas de los diferentes comités, porque aquí son el business as usual, las solicitudes ad hoc, y ahora voy por los comités. Dentro del CONALOC trabaja por comités, ¿no? Y en esos comités tienes el comité digital, que era lo que yo decía, ¿cómo hablamos de digital supply chain y CONALOC no está digitalizado? Tienes al comité de diversidad e inclusión, que es un tema muy importante en logística, ¿no? O sea, si tú ves la cantidad de mujeres ejecutivas en la industria, no llegamos ni al 10% en la industria. Ahora, en cuestiones administrativas, llámale back office, ¿no? Hay un porcentaje de mujeres mayor. No quiero hablar incluso de mujeres transportistas. Aunque existen mucha iniciativa de que cada vez haya más operadoras, lo cierto es que es un tema que todavía tenemos mucho camino por recorrer. Entonces, los comités lo que hacen es identificar áreas de necesidad que tenemos en México y ponemos a disposición iniciativas. Entonces, hay mucha co-creación. Entonces, cuando dijimos, oye, tenemos un tema de diversidad e inclusión, tenemos los datos con el estudio que hacemos, ¿qué vamos a hacer? Y a lo mejor empezamos con pequeños pasos, ¿no? O sea, ¿por qué no hacemos, traemos especialistas y generamos un podcast y ponemos a discutir, ¿no? ¿Por qué no hacemos una alianza con, por ejemplo, la Asociación de Mujeres Ingenieras para tratar de apoyarlo? Y empezamos a hacer todas esas iniciativas por los comités. El cuarto pilar tiene que ver con toda la vinculación. Como lo mencioné, soy una fiel creyente de la colaboración. O sea, y la colaboración tiene que ser ecosistémica. Nada de solamente yo con mi partner y se acabó, ¿no? La colaboración para Conalog va en el frente académico, o sea, tenemos alianzas con diferentes universidades y me encantaría que sigamos trabajando en ellos y lleguemos a muchas más, donde lo que queremos es desarrollar al nuevo talento. Van a llegar y cada vez vienen mucho más activos, ¿no? Haciendo challenge, ¿no? O sea, ya no se vale pues es que el director dijo que se tenía que hacer así. ¿Por qué no lo adoptamos? ¿Por qué no lo hacemos mejor? Entonces, pero también es cómo aseguramos que el talento está saliendo con los conocimientos que requiere la industria. Entonces, hay una vinculación muy fuerte con la academia. Hay una vinculación muy fuerte también con otras asociaciones. O sea, hay muchas asociaciones en logística que están especializadas, como puede ser Amacarga, como puede ser la OM, etcétera. Pero al final tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, con las asociaciones estamos haciendo diferentes iniciativas porque creo que es mucho más simple si unimos voces para que logremos iniciativas que transformen la industria. Todos nos quejamos de temas de seguridad, pero si voy yo sola como con Alog a tratar de hablar con el gobierno es diferente a que si vamos todos la industria y toda la industria logística, ¿no? Pues por eso la importancia de sumar a las asociaciones logísticas y empresariales. Otro tema es la vinculación con la industria, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo las grandes empresas? ¿Me permites ir a hacer una visita para que el resto de los ejecutivos aprendan de tus mejores prácticas? ¿Me permites compartir tu caso de éxito con el resto? ¿Por qué no hacemos un caso de estudio? Y hay muchas otras. ¿Por qué no hacemos cursos? Porque también hacemos cursos particulares. Entonces, hay una vinculación muy fuerte con la industria. Pueden ser nuestros asociados, como también pueden ser otros. Listo, perdóname. Como también pueden ser otro tipo de iniciativas con la industria, ¿no? Y la última tiene que ver con todo lo que hacemos con vinculación con gobierno. Este, estamos
pues en un cambio, ¿no? De liderazgo. En ese cambio de liderazgo, creo que también es un momento de oportunidades, de reabrir diálogos, que en algún momento también, llamémosle, se quedaron un poco más quietos, ¿no? Pero también creo que si no apoyamos cierta agenda pública y no ponemos sobre la mesa las exigencias que tenemos, no podemos después también estarnos quejando, ¿no? Entonces, actualmente estamos en muchas pláticas con algunas secretarías para poder impulsar iniciativas que necesitamos. Pero esas iniciativas vienen siendo resultado de los otros tres pilares de vinculación, para que consolidemos lo que necesita el gremio, ¿no? Entonces, a la larga eso es lo que estamos buscando y creo en la colaboración. O sea, no creo que vamos a llegar a decir, ah, mira, Conaloc hizo esto solo. No, Conaloc tiene que ser un orquestador para que realmente ponga sobre la mesa lo que necesita la industria. Y gracias por explicarnos tan a detalle cómo funciona la Conalog, Perdió las los audífonos. iniciativas. Sí, no, y qué importantes iniciativas de colaboración, de conexión, de dinámicas, de co-creación. Y la industria es lo que necesita y también el país. Ahorita me gustaría escuchar un poco sobre iniciativas también en diferentes industrias. ¿Qué industria ven con más potencial en la logística en México, desde la Conalog, desde Álvarez en Marshall? Cómo se está desarrollando esta parte y qué puntos estratégicos del país están siendo ya más importantes al día de hoy? Bueno, para empezar, todas las industrias nos llevan un poco de logística, algunas con más o con menor medida, pero no existe una industria sin logística, no hay cadena de suministro. Por más que me digan, oye, el sector de servicio también lleva cadena de suministro, ¿no? Entonces, pero que es una realidad, ¿no? O sea, las grandes industrias como las que ya existen y mueven la economía mexicana, como puede ser la industria automotriz, como puede ser la industria aeroespacial, como puede ser retail, como puede ser consumo masivo, ¿no? Como puede ser farma, son industrias que tienen una necesidad de seguir innovando y de seguir manteniéndose competitivas. Pero también quiero hacer énfasis en todas las que son las medianas y pequeñas empresas. Sigue siendo un motor económico muy fuerte en México, ¿no? Y dentro de eso yo veía, por ejemplo, datos muy relevantes. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, mencionaba en un estudio para este año que sacaron hace muy poco, que en América Latina aproximadamente el 60% de las pequeñas y medianas empresas tienen un alto riesgo de desaparecer en los próximos 2 años porque tienen herramientas digitales. ¿Y esto por qué? Porque hay mucha competencia, ¿no? No solamente compites contra las grandes multinacionales, sino que cada vez más existen empresas que pueden ofrecer tu servicio. Y si no estás digitalizado y no tienes el mejor o la mejor cadena de suministro, que esto no se traduce a tienes los mejores activos. O sea, se puede hacer cadena de suministro con un esquema flexible, apalancándote de otros partners, ¿no? O sea, utilizando el brazo logístico de empresas que ya son expertas en logística, ¿no? O sea, si yo quiero emprender y voy a estar distribuyendo mis productos y quiero comprar una flota, pues tendría que tener un capital de trabajo o un capital de inversión muy alto. Pero si hago una buena negociación y logro un buen esquema de colaboración con los diferentes players que existen en el mercado para la entrega, me da un valor competitivo. Entonces, entender que existen estrategias asset light, existen estrategias de modelo que me permite esa trazabilidad, me da un poder competitivo, pero no puedo tener una negociación con todos los players y yo les diga, ah, pues es que yo te voy a pasar mi pedido en un Excelito, ¿no? Muchos me van a decir, oye, no, conéctate, crea una app y habla con mi sistema, o sea, por eso la importancia de la digitalización, ¿no? Entonces, sí creo que dentro de las industrias, en todas, va a seguir existiendo una necesidad de innovación y de gestionar mejor nuestras cadenas de suministro. O sea, no veo ninguna que, como diríamos coloquialmente, se pueda tirar en sus laureles y dormir y decir, yo ya lo tengo todo, no necesito, no. Todas van a seguir siendo buscando optimizaciones, buscando nuevas formas, buscando cómo bajar el costo logístico, porque si no lo empiezo a hacer yo, el de al lado lo está haciendo. Entonces, eso va a seguir pasando. Y las pequeñas y medianas empresas tienen todavía una brecha más fuerte,
porque tienen que subirse a la ola digital, tienen que subirse a la nueva forma de operar y apalancarse de una colaboración más fuerte. Entonces, ahí creo que, por ejemplo, con Alok o, por ejemplo, la consultoría, ¿no? Lo que me dijo puede apoyar muchísimo, porque no es lo mismo poder acercarte con alguien que lo haya vivido a tratar de intentar hacerlo tú solo, ¿no? Entonces, a la asociación que gusten. Creo que la clave es toquemos puertas y digamos, oye, ¿cómo lo hago mejor? ¿Cómo mejoro los costos? ¿Cómo mejoro el nivel de servicio? ¿Cómo innovo? ¿Qué existe en el mercado? O sea, y creo que es clave voltear a ver otros países, otros mercados, otras industrias. O sea, muchos pueden estar diciendo, no, es que en Latinoamérica tiene un rezago muy importante versus otros. ¿Qué está pasando en Asia? O sea, porque no todos los países son Japón, ¿no? No todos los países tienen la infraestructura que tienen y tienen un comportamiento que pudiera ser similar para algunas industrias. No los volteamos a ver. ¿Qué está haciendo Brasil? ¿Qué está haciendo Argentina? ¿Qué está haciendo Chile? Para poder identificar potenciales mejores prácticas que podamos traer, ¿no? ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Que por supuesto sí nos lleva años luz en algunas cosas, o Europa, pero en otras, México sigue siendo muy relevante como puede ser la ejecución. Entonces, la clave creo que es poder compartir y aprender de los otros, ¿no? Entonces, sí haría una invitación y sí los exhortaría a todos a que hagan benchmarks, ¿no? A que hagan un benchmarking muy fuerte de otras industrias, de otras compañías, a través de asociaciones, a través de consultorías, a través de por lo menos googlear, ¿no? O sea, ChatGPT ya nos contesta muchas cosas que te permita decir, tengo que hacer esto. Porque no existe una industria en México que no necesite una constante disrupción en cadena de suministro. Claro, totalmente de acuerdo. Sandra, me gustaría retomar un poco desde una parte personal de cómo Sandra se ha desarrollado, pero también lo que me comentabas, ¿no? Desde que empezó la asociación de la Conalog, eres la primera mujer en estar liderando esta parte. Habían en el pasado también mujeres, pero el porcentaje también es mínimo en esta industria dominada históricamente por hombres. Me gustaría escuchar desde una perspectiva personal, cuáles han sido estos retos personales, cómo has impulsado la el empoderamiento de la mujer, la equidad de género en esta industria y qué proyectos se han hecho internamente en la Conalog de esta parte. Claro. Pues mira, yo creo que un tema importante, más allá del género, es que realmente no lo creamos. O sea, creo que creemos y nos ponemos barreras nosotros mismos. Y eso es, llámale cualquier género, ¿eh? Eh, Donde decimos, no, es que está muy difícil, o me da miedo esa nueva posición o ese nuevo proyecto. Y justamente hace relativamente muy poco tuve un foro de diversidad donde nos acompañaron grandes directivos como Ricardo de Diacero, como Fernanda Guarra de 3M, como Nancy de Sloan. Y me encantó una frase que utilizó Fernanda, que la verdad dije muy buena. O sea, es que tenemos que avanzar en nuestra carrera y tenemos que hacerlo aún con miedo. En el momento que tú estás en tu carrera profesional y no te sientes incómodo, no te sientes retado, algo está pasando y está mal, o sea, porque no estás creciendo, o sea, si ya sientes que lo dominas y no existe ese nerviosismo de tengo que estudiar, tengo que prepararme, me explico, ese reto de, entonces lo que está pasando es que no te vas a estar desarrollando. Pero entonces la clave es en qué momento dices, tengo ese nerviosismo, pero lo voy a seguir haciendo. Entonces me encantó vas a tener miedo un montón de veces, o sea, te vas a equivocar un montón de veces, pero hay que hacerlo aún con miedo. Sí creo honestamente también que dentro de todo, por ejemplo, para una mujer, nos falta mucho el esquema de colaboración. ¿A qué me refiero? A que he visto, y lo veo en Conaloc, o sea, los hombres de mis consejeros, los asociados, interactúan, hacen networking, se comparten, o sea, y eso es clave. O sea, porque aprendes de los demás, porque dices, pásame tal proveedor, recomiéndame tal cosa, aquí está mi CV, etcétera, ¿no? Y las mujeres, perdón por una expresión tan coloquial, vamos con el rebozo. Y ay, no, o sea, es que qué pena, ¿cómo voy a llegar a preguntar? Es que, ¿cómo le voy a llegar a decir?
O sea, la clave es, vamos a atrevernos, o sea, hay conocimiento y si nos equivocamos, ¿qué pasa? O sea, pues nos vamos a levantar, vamos a aprender del error y toda persona exitosa se ha equivocado. O sea, no existe una persona exitosa que lo haya hecho todo perfecto. Al contrario, o sea, se han equivocado y muchas veces, nos hemos equivocado un montón de veces, pero creo que le tenemos tanto miedo a equivocarnos que a veces dejamos de hacer cosas. Y la clave sí creo es, ¿qué va a pasar? Que te digan que no, no pasa nada. Que alguien no quiera compartirte, no pasa nada, ¿no? O sea, que tú te postules y te digan no eres la candidata correcta, tampoco pasa nada. Que hagas, pues eso creo que lo tenemos que romper. Dos, creo que no tenemos redes de apoyo para mujeres. De hecho, estoy trabajando en una iniciativa que espero ya lanzar muy próximamente, donde exista una red de apoyo real. Típicamente cuando hablas de mujeres, se escucha mucho el tema de, no, es que mira, ya hicimos una iniciativa que va relacionada con maternidad. No todas las mujeres quieren ser madres. No todas las mujeres quieren dedicarse a la maternidad en cierto momento en su carrera. Entonces, el entender que el ser una mujer exitosa no significa únicamente el balance profesional con la maternidad. Implica otras cosas, implica el desarrollo porque tus skills son diferentes, porque también creo honestamente en que hay que cuidar la feminidad, porque sí me gusta, o sea, pero también yo sí creo en la equidad, más no necesariamente en la igualdad. Porque si todos fuéramos iguales independientemente del género, qué aburrido sería para mí. Todos tenemos necesidades diferentes, contextos diferentes, deseos diferentes, y eso es lo que hace rico. Sí creo en la equidad, en eso totalmente convencida, pero creo que la clave es la diversidad. El qué puede aportar Isaac, qué puede aportar Sandra, más allá de su género, de Claro. su background, de su conocimiento. Sí creo en el talento tiene que ser sin género, ¿no? Pero también es cierto que en México, si no impones cuotas, es muy difícil que se salgan de los sesgos. Sí creo que tenemos que apoyarnos en una mujer ejecutiva, no es necesariamente una mujer, llamémosle con un carácter, porque nos pintan en muchas ocasiones como una mujer, llamémosle, de un carácter muy duro. No, hay mujeres ejecutivas o sea, muy femeninas y con otro tipo de características, pero la clave es salir del molde, ¿no? Pero la clave es la propuesta de valor que estamos dando. Y esa propuesta de valor no tiene que ver con género. O sea, yo jamás he creído que tengo una desventaja por ser mujer. Ni me lo he comprado, ni lo creo, ni me han pasado bendito, nada raro. ¿Pero por qué? Porque estoy convencida de que las oportunidades van a llegar según qué tanto me preparo yo, qué tanto las percibo yo. Y sí creo que mi carrera está en mis manos. Sí, ¿y eso qué significa? Pues sus pros y sus contras, ¿no? Pero muchas mujeres no creen que su carrera está en sus manos. Dejan que otra persona decida. ¿Y a qué me refiero? ¿Por qué no te estás capacitando? ¿Por qué no? O sea, y más con la cantidad de cursos en línea y gratis que existen. ¿Por qué no estás haciendo redes? ¿Por qué no estás teniendo un coach ejecutivo? ¿Por qué no? O sea, hay muchas opciones. Pero si yo quiero dejarle mi carrera y mi desarrollo profesional a alguien más, no importa el género, alguien más va a decidir por ti. Entonces, creo que existen iniciativas que hay que trabajar todavía en México. Es increíble que, por ejemplo, en temas de transporte aún me enfrento a situaciones donde no existen baños para mujeres, pero sí para los hombres. O sea, parecen pequeños detalles que hacen gran diferencia. O sea, no debería de pasar, pero aún sigue pasando. Llámale que existan baños sin género, maravilloso, ¿no? Pero tiene que haber también ciertos cuidados, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de CONALOC hay un comité de diversidad e inclusión que está liderado por Tere Renan, Eric Marqueset y Nancy Díaz, donde dentro de diversidad e inclusión no solo es el tema de género, no solo es el tema de mujeres, también es el tema de diversidad de otras capacidades, ¿no? O sea, hemos ahondado con temas de problemas auditivos, problemas visuales, ¿no? Pero también hemos propuesto cuestiones que tienen que ver con diversidad sexual, ¿no? El tema de transporte y el tema logístico es muy machista en todos los aspectos. Sí. Entonces, una persona que tenga una que le gusten otro tipo de cosas, sufre un bullying muy fuerte. Y no debería pasar. O sea, deberíamos de romper con
la persona es talentosa, más bien, toda persona merece respeto. Y si es talentosa, apóyalo, o sea, no nos importa si es mujer, si se le gustan otras cosas, o sea, pero sigue siendo un esquema muy de la vieja escuela dentro de logística y cadena de suministro, ¿no? Pues estamos tratando de apoyar que exista una agenda en nuestros asociados, en las empresas con las que colaboramos, mucho más diversa, porque creo que ahí está lo rico. O sea, si pones a 5 personas que piensan igual a tratar de solucionar un problema, vas a tener 5 soluciones exactamente iguales. Pero si pones en un diálogo a 5 personas con diferentes backgrounds, con diferentes intereses, con diferentes contextos, con diferentes, llamémosle capacidades, vas a tener una solución enriquecida de diferentes aristas. Entonces, ahí es donde creo que todavía nos falta. Y un punto importante es, tenemos que ver al resto de nuestros colegas como nuestros competidores. O sea, he visto a muchas personas que no les gusta la colaboración porque tienen un miedo al no, es que me va a opacar, es que, o sea, ¿y por qué no verlo al contrario? O sea, estoy aprendiendo y si a esa persona le va bien, me va a ir bien a mí. Pero necesitamos romper con esa visión de egos, esa visión de tanto, llamémosle, competencia malsana, por llamarlo de alguna forma, y verlo más como tenemos que lograr resultados. Y es mucho más fácil lograr resultados en equipo que yendo a cazar tú solo, ¿no? Alguna frase que me gustaba también mucho de un ex jefe es, para cazar se hacía en manada. Por lo tanto, así se tienen que ver los negocios, siempre en manada. Qué increíble, me encanta al final, ante la incertidumbre, ante el miedo, hay que incomodarnos, nos quedamos con eso, nos quedamos también, me es muy grato escuchar y muy optimista desde un punto de vista tú, Sandra, liderando a la Conalog, estando en directiva en Álvarez en Marsal, las ideologías que manejas, la forma en la que ves las cosas, la forma de colaboración, todos somos no iguales, todos tenemos diferentes perspectivas, formamos una cierta colaboración y el que esto se esté empoderando es muy importante en una industria que históricamente es muy machista y al día de hoy también se empodera mucho el machismo y se normaliza mucho el machismo más que nada. Y qué bueno que se estén hablando estas cosas y esté habiendo conciencia. Me gustaría escuchar de tu parte si de forma personal, profesional, tienes alguna frase o mantra, ya nos has compartido muchas de ellas, pero si tienes alguna en particular que mantenga tu vida y tu día a día. Claro. Yo te diría que son dos. La primera es, deja que tus hechos y tus resultados hablen. Este, soy muy dada a poder decir, ok, muchas veces creemos que porque decimos voy a hacer, ¿no? O este es mi plan, ya. Entonces, yo sí soy de la idea de que tus hechos y tus resultados hablen por ti, ¿no? Entonces, me gusta seguir esa filosofía porque entonces, si hablo de congruencia, los hechos del cómo me comporto tienen que demostrar. No se vale decir que soy muy congruente y luego no serlo, ¿no? En la vida real. Si hablo de la importancia que es la actualización, no es posible que tú me preguntes en unos tiempos, oye Sandra, ¿y cuál es tu último curso? Ah, no, hace como 7 años que no hago nada. Entonces vas a decir, Sandra, pero si me decías una cosa, pues por eso digo que tus hechos tienen que hablar, ¿no? O sea, más que tus palabras. Ese es lo primero. Y el segundo, sí es una frase que para mí últimamente ha resonado muchísimo, que es la suma de los esfuerzos multiplica los resultados. Y eso lo trato de ver como una filosofía en Alba de San Marsal, o sea, la suma de todo mi equipo, sus ideas, sus aportaciones, sus challenge del cliente, etc., hace que los proyectos sean más exitosos. Y en Conalop es lo mismo, y en mi vida personal es lo mismo, o sea, tiene que haber una colaboración y una suma para que realmente se capture valor. Si no tengo eso, si no hay esa suma de esfuerzos, esa suma de ideas, pues va a quedar con un resultado así. Pero yo sí soy una mujer muy ambiciosa, entonces quiero el resultado del triple de tamaño y eso no lo voy a lograr sola.
Entonces, si hay esas dos frases, eso es lo que trato de conjugar en mi vida, ¿no? O sea, un resultado mayor, pero que ese resultado sea congruente con mis palabras y que mis hechos hablen más que lo que digo que voy a hacer. Y me encanta, resueno mucho con tus mensajes y con la forma en la que impartías las ideologías tan abiertas que manejas. Me gustaría escuchar si tienes ya para finalizar esta entrevista tan profunda, tan abierta, tan analítica y partiendo desde diferentes puntos, algún consejo, mensaje que te gustaría dejarle al foro o a nuestro país. Claro, el primero es llamémosle que eh, hablando de temas de colaboración, ¿no? O sea, que las puertas abiertas de Conalop y a título personal están abiertas. O sea, de verdad me encanta poder aportar. Me encanta también ser honesta y decir, no tengo la respuesta, pero déjame la pregunto o déjame traigo a alguien. Entonces, las puertas están abiertas porque creo en la colaboración. Entonces, si alguien dice, oye, Sandra, me interesa este tema, ¿cómo lo resolvieron? Quiero la red de apoyo de mujeres, quiero poder impulsar el talento aquí conmigo, llamémoslo así. Podré tardar en contestar, pero por favor siempre voy a estar a la disposición, ¿no? Y el segundo mensaje que sí que quería mencionar es, no lo intentemos hacer todos solos. O sea, si alguien está, oye, el costo logístico se está incrementando muchísimo, acérquense a leer, por ejemplo, los artículos que ustedes, las entrevistas que ustedes están colocando en línea, toquen la puerta de los expertos, o sea, vean el cómo tratar de pensar diferente sin verlo, me toca encerrar y yo lo tengo que solucionar por completo. No, toquemos las puertas, abramos el diálogo, acerquémonos a asociaciones, consultores, expertos, quien guste. Creo que es mucho más simple encontrar respuestas así que generen valor, ¿no? Y sí incitaría a todos a que por favor challengeemos todavía el modelo actual en todos los sentidos. No nos gusta el tema de seguridad en México, vamos a challengearlos y vamos a poner sobre la mesa el por qué no hacemos cosas diferentes, por qué no vamos con mayor colaboración con gobierno. No me gusta la relación que tengo con mi jefe, pues voy a challengear el cómo lo voy a poder solucionar, ¿no? No se trata de neciar, se trata de cómo tengo que pensar que voy a encontrar una solución pensando diferente, ¿no? Entonces, sí los invitaría a todos de que salgamos de esa zona de confort existente donde estemos, personal, profesional, y replanteémonos el cómo podemos hacer las cosas mejores. Sandra, nos quedamos con un hermoso mensaje, mucha apertura, mucho optimismo de tu parte, una entrevista llena de conocimientos, llena de perspectivas que a todos los que escuchen y vean esta plática se van a quedar pensando en si están haciendo las cosas de cierta forma, de otra, e igual. Apóyense con la Conalog, apóyense en esta organización, colaboren y sigamos creciendo como industria. Sandra, muchas Correcto. gracias por sumarte a Logistic Talks y a Neuron Business y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Isaac, por el tiempo, por la invitación.